Bueno, queridos estudiantes saberistas, y vamos a continuar con Saberistas TV, la parte 2 de hoy lunes 12 de abril, en este caso con el taller de Ciencias Sociales. Y hoy en Ciencias Sociales vamos a continuar hablando del barrio donde vivimos. En la clase anterior, incluso fue una clase muy divertida que hicimos con uno de los docentes practicantes de la normal que nos está apoyando estas 2 semanas. Vimos que el barrio no solamente está conformado por casas, ¿verdad? A veces creemos que los barrios son un conjunto de casas o, por ejemplo, que hay un parque especial, pero el barrio va más allá de esa infraestructura física. Sabemos que los barrios tienen costumbres. Ningún barrio se parece a otro en la infraestructura, pero tampoco se parece en sus costumbres, en su forma de ser, en las fiestas que celebran, en cómo son sus habitantes. Entonces sabemos que al barrio lo constituye un territorio físico, un territorio que podemos ver, que podemos tocar, pero también lo construyen las costumbres sociales, lo construyen las personas, lo construyen su historia. El día de hoy vamos a hablar de la historia de los barrios, vamos a hablar de eso que a veces no se conoce, pero que le da identidad a la comunidad que vive en ese barrio. Entonces les voy a mostrar la guía de ciencias sociales, ya se las envié también por WhatsApp y va a estar subida a Classroom para que la revisen en cualquier momento. La guía de ciencias sociales se llama Puedo contar la historia de mi barrio, y como les venía diciendo, hoy vamos a hablar precisamente de la historia de nuestro barrio. Aunque yo sé que muchos de ustedes de pronto han vivido en varios barrios, porque de pronto los papás se mudan de casa, siempre que llegamos a un lugar es bueno interesarnos en conocer su historia, ¿verdad? Los barrios se han creado de muchas formas y tienen historias muy divertidas, asombrosas y que en algunos casos son muy interesantes. Nos dice la guía que en el barrio construido se han construido sobre el humedal, los predios se pueden haber vendido a personas de bajos recursos y en otros casos han podido ser invadidos. Pregunta a tus padres sobre la historia de tu barrio. Como ustedes son chicos, ¿verdad? No tienen mucha idea, ¿verdad? O conocimiento sobre cómo se construyó el barrio en el que ustedes están viviendo, ¿verdad? Pero seguramente sus padres de familia o sus vecinos quizás sí conozcan la historia del barrio. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Hoy vamos a aprender a investigar. ¿Cómo investigamos? Bueno, indagar la historia de una persona de un lugar es muy divertido y más aún si llevamos un proceso de investigación como lo haría un historiador. Hoy vamos a hacer una especie de detectives que está en busca de información. En este caso, la información es la historia de nuestro barrio. Entonces, para investigar sobre la historia de tu barrio, empieza por decidir cuál será el tema, por ejemplo, por qué le colocaron ese nombre al barrio, o cuál es el origen del barrio, quiénes fueron sus primeros pobladores o quiénes viven ahora, qué cambios ha tenido el barrio, ¿verdad? Todos los barrios tienen nombres diferentes, pero esos nombres tienen una razón de ser. ¿Por qué tienen ese nombre, verdad? Porque los barrios tienen nombres diferentes. ¿Cuál es el origen del barrio? ¿Cómo empezó? ¿Quiénes fueron las primeras personas en llegar al barrio? ¿Quiénes son las personas que viven ahora? ¿Cuáles son los cambios que han tenido? Por ejemplo, a veces pavimentan calles o las hacen más grandes o construyen una clínica o un edificio o a veces remodelan un parque o hay cosas que van cambiando en el barrio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos cambios que ha tenido el barrio? Cuando tú decidas qué quieres investigar de todo esto, porque es mucho, te haces una pregunta sobre lo que quieres investigar y empiezas a consultar la información. Puede ser en materiales específicos a las que le llamamos fuentes, fuentes de información como fotos, cartas, periódicos, entre otros. Muy seguramente ustedes no van a tener acceso a fotos, a cartas y a periódicos, y menos ahora que estamos en una pandemia, estamos en cuarentena y no podemos salir de casa, ¿verdad? Pero entonces hay otro tipo de fuentes que nos pueden dar esa información. Además de las fotografías que nos pueden mostrar cómo ha cambiado el barrio físicamente, los documentos también nos pueden dar información, por ejemplo, a quién pertenece un terreno y otros detalles más técnicos. Pero las entrevistas completan la información sobre lo que sus habitantes desearon al llegar al barrio y cómo ha sido su vida allí. Las entrevistas. Entonces todo investigador tiene que hacer entrevistas. ¿A quiénes van a entrevistar ustedes? A sus papás
o a sus abuelos, porque yo sé que algunos otros viven en la casa de sus abuelos, que han vivido ahí en esa casa durante muchos años. Entonces a ellos también les podemos hacer entrevistas. Oye, abuelito, este barrio, ¿por qué se llama así? Oye, abuelito, ¿quiénes fueron las primeras personas en llegar a este barrio? Oye, mami, ¿tú sabes quiénes fueron las personas que viven a nuestro alrededor? ¿O qué cambios ha tenido nuestro barrio recientemente? Entonces, haciéndole preguntas a nuestros tíos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelitos, ¿verdad? Incluso, ¿por qué no? Si se puede, aunque vuelvo a repetir, estamos en cuarentena, no lo podríamos hacer, pero también quizás llamar por teléfono a uno de nuestros vecinos que lleve mucho tiempo viviendo en el barrio y conozca mejor la historia de nuestro barrio. Entonces las entrevistas aquí van a ser muy importantes para construir y conocer la historia del barrio. Entonces vamos a animarnos a investigar, nos podemos apoyar en padres o familiares y luego narrar la historia. Lo puedes hacer en forma escrita y con dibujos. Esta clase del día de hoy sobre la historia de nuestro barrio la vamos a profundizar hoy en nuestra clase sincrónica por Zoom con el acompañamiento de la profe docente practicante de la Normal Superior San Pedro Alejandrino. Entonces espero que les haya quedado claro esta guía y bueno, nos vemos ahora en el desarrollo de la clase de tecnología e informática. Sigan ahí.